mañana con 38 minutos, 9 de la mañana con 38 minutos y hasta las 12. Por lo menos nosotros te acompañamos con información y con buena música en la mañana de Radio América Televisión y con las buenas conversaciones que es necesario dar, porque a veces nos encontramos ahí enfrascados en algún tema, en algún problema que no le encontramos solución. Y es por eso que hoy vamos a hablar de copropiedad. Ya tenemos en línea al abogado de con-mediodominio.cl para que ustedes también lo puedan encontrar en la web. Es Víctor Pérez, abogado especialista en copropiedad. Está con nosotros para conversar sobre este tema y muchos más. Víctor, yo te agradezco por tomarte un ratito en tu mañana y por supuesto conversar con nosotros. Hola, buenos días, Matías, y a todos tus seguidores. Tenés un canal de TikTok, tenés canal de YouTube, en fin, vamos a ir dejando también hacia el final de esta entrevista cuáles son las vías de contacto para que la gente también te pueda ubicar, te pueda encontrar y por qué no hacer las consultas que crean necesarias. Pero hoy vamos a hablar del rol del administrador, vamos a hablar sobre el rol de los comités, vamos a hablar un poco también lo que pueden hacer los copropietarios si es que no se están dando la situación, o sea que el administrador no está cumpliendo, ¿no?, con lo que ha sido mandatado. Y yo te quiero preguntar, porque acá también hay un matiz, que es la nueva ley de copropiedad que estará presente sin duda en nuestra conversación. Pero para arrancar, Víctor, me gustaría que me cuentes cuál es el rol, qué es lo que debe hacer un administrador para poner blanco sobre negro. Bueno, Matías, te cuento. La administración del condominio es en realidad cada día más importante que se profesionalice más. Y en este sentido, son tres los pilares que son la base de una buena administración en nuestros edificios, en nuestros condominios. Se parte por la asamblea, que son todos los vecinos reunidos en la asamblea. Cuando son convocados o citados a una asamblea, los vecinos deben concurrir porque es ahí donde se toman las decisiones más importantes. Por ende, ellos son el pilar más importante de este tridente. En segundo lugar se encuentra el comité de administración, que son un grupo de vecinos que son elegidos por la asamblea para que los represente y los administre. Ya. Y en tercer lugar nos encontramos con el administrador, que puede ser una persona natural o jurídica y que él es el encargado de administrar un condominio. ¿A qué me refiero con administrar? Todas esas facultades se encuentran en el artículo 18 de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, que ahora, desde el 13 de abril, es la 21.442. ¿Ya? Nos rige desde el 13 de abril un nuevo cuerpo legal, claro, que en realidad uno de las mejorías que trae es que en estos momentos hace responsable civil y eventualmente penalmente a los miembros del comité de administración y a la administración cuando cometen errores o cuando cometen delitos. Víctor, bueno, me voy a ir metiendo de a poco, ¿no? Porque vos hablaste que la administración debe presentar justamente de manera transparente, ¿no?, todos los documentos que garanticen que su administración se está realizando como corresponde. ¿Qué pasa cuando eso no ocurre? ¿Qué pasa cuando, como copropietario, no tengo toda la información para evaluar si realmente lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, si está solucionando o no los problemas de la copropiedad? Mira, en primer lugar existe un primer filtro que deben ser las personas que deben estar sobre la administración, con mayor razón cuando hay muchos dineros de por medio. Nosotros a veces hay condominios que manejan los primeros 5 o 10 días del mes por el pago de las obligaciones económicas, montos que superan los 60, 70 millones de pesos y más, ¿ya? Y hay que estar encima de la administración para ver cuánto dinero entra, cuánto dinero se paga, en realidad hacer un arqueo. Es el comité de administración el primer filtro para que el administrador haga bien su trabajo, ¿ya? En segundo lugar, cuando nosotros vemos que el comité de administración en realidad son un grupo de vecinos que fueron elegidos pero dejan todo en manos del administrador, ahí empieza a flaquear un poco y uno de los pilares de la administración se ve debilitado. Y ahí es donde comienzan a ocurrir cosas que uno no quisiera que ocurran, pero
pero lamentablemente ocurren y ocurren mucho. ¿Ya? ¿Qué es? Gastos injustificados. Se realizan arreglos y siempre va el mismo maestro y nunca ningún otro maestro ni ninguna otra empresa gana un arreglo importante en el edificio. Y tampoco existen las 3 cotizaciones. Tampoco hay montos que, por elevados que son, y la ley contempla que se debe consultar a los vecinos, no se consulta. Son pequeños vestigios de que hay algo más, de que se está enfermando la administración de tu condominio. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la ley contempla ahora, en el artículo 21, que el administrador debe dar cuenta mes a mes al comité de administración. ¿Ya? Mes a mes. Tiene que darle una cuenta documentada. Y a la asamblea, cada vez que se reúnan, o sea, cada vez que haya una asamblea de tipo ordinario o extraordinaria, el administrador está obligado a dar cuenta también a la asamblea, cotejando o haciendo las conciliaciones bancarias correspondientes. Claro. Pero si eso no ocurre, cada vecino tiene la facultad o tiene la acción para poder recurrir al juzgado de policía local y interponer una querella o una denuncia por faltas a la ley de copropiedad. Claro que sí. Estamos hablando con Víctor Pérez. Él es abogado, especialista en copropiedad. Vos nos podés dejar tu mensaje de WhatsApp, tu pregunta al +569 8507 6509. Estaremos ahí con todas las ganas para poder responder tus preguntas. Nos han llegado algunas denuncias, Víctor. Denuncias en donde justamente se habla de esto, ¿no? De manejos poco transparentes de parte de la administración, y particularmente nos dicen los copropietarios que han solicitado una reunión extraordinaria, ¿no? Para poder evaluar justamente el desempeño de una administración. Desde la administración les dicen que no, porque las personas que están solicitando esa reunión no tienen los gastos comunes al día. ¿Esto puede ser así? ¿Es así? Digo, ¿puede escudarse en ese argumento para no dar una reunión extraordinaria? Sí, mira, lamentablemente, a pesar de que existe una herramienta en la propia ley para poder solicitar una asamblea extraordinaria, lamentablemente quienes lo hagan y los vecinos que participan en las etapas posteriores a la solicitud de esta asamblea tienen que ser vecinos hábiles. Y la misma ley señala que los vecinos hábiles son aquellos que se encuentran al día en las obligaciones económicas. Antiguamente se le llamaba gastos comunes a los gastos operacionales, a los gastos de mantención, a los gastos de reparación, etcétera. Ahora, pero se dejaba fuera las multas, los intereses por retrasos, si tú ocupabas el quincho y no pagabas, todo eso quedaba fuera. Incluso había fallos que ordenaban no confundir las cosas, y lo que era gasto común solamente era objeto para el lamentable castigo cuando llegan y te cortan la energía eléctrica en un condominio. Eso es porque ya debes 3 o más gastos comunes continuos o discontinuos. Y entonces para llegar a esa instancia solamente se contabilizaban los gastos comunes. Ahora se creó una nueva figura que son las obligaciones económicas que cubre todas las obligaciones que emanan de tu relación con el condominio. Entonces también entran las deudas, entran los atrasos, los intereses, lo que hace más difícil que los vecinos se mantengan al día en sus obligaciones económicas y que no sean hábiles. Claro, no pueden participar entonces, Víctor, de, entre comillas, la vida o las decisiones de la copropiedad si es que están con deuda. Sí, mira, la verdad ahí existe una pequeña discusión doctrinaria al respecto, que la podemos salvar rapidito, pero yo no tengo la respuesta, solamente los tribunales de justicia pueden interpretar la ley, pero señala que esa habilidad es para votar y para ser parte del comité de administración. Ya. Yo siento que de igual forma ellos podrían participar y ser quórum para una asamblea, pero no pueden votar. Tampoco podrían opinar dentro de la asamblea. Ya, perfecto. Mira, la misma ley de copropiedad ahora en el artículo 6 señala
que los vecinos que están en deuda en sus obligaciones económicas pueden solicitar a la administración un convenio de pago, ¿ya? Y ahora está en la ley, o sea que ellos están obligados a darte la posibilidad de un convenio de pago en que se dividen tus cuotas en 11 cuotas y la primera debe ser al menos el 30% del total de la deuda. Ya. ¿Se entendió? Perfecto, ¿ya? Perfecto. O sea, si tú debes 1 millón de pesos en obligaciones económicas, tú tienes que, al menos, la primera cuota debe ser de 300.000 pesos. Claro. Y los otros 700 se puede dividir en cuotas, en 11 cuotas. ¿Podría ser más cuotas si es que hay un arreglo entre las dos partes? Mira, la ley señala ese marco. Ya. Pero, un administrador empático, un buen administrador que quiera que el vecino en realidad se ponga al día, te quiere echar una mano, claro, ¿por qué no? Si la cosa está difícil. Y aquí es donde, mira, yo trabajo mucho, yo trabajo acá en Santiago, ¿ya? Yo asesoro algunos condominios y trabajo con mucha gente. Yo siempre les digo, no perdamos el norte. El administrador, en primer lugar, es una persona externa al edificio. Muchas veces ni siquiera va una vez, 2 veces a la semana porque administran varios edificios. Ya. Lo cual está bien. Y además la ley se los permite. Pero no pueden llegar al condominio creyéndose los patrones del fondo y que las normas las ponen ellos. E incluso en muchas ocasiones me ha tocado ver que tratan mal a los vecinos. Y eso no lo pueden soportar ningún vecino, porque ustedes le entregaron esa facultad a él para que administre. Ahora, en sus manos está también removerlo cuando lo hacen mal, pero los vecinos solo no pueden. Tiene que ser a través de la unión. Aquí la unión hace la fuerza. En la ley de copropiedad existe un principio que es el principio de la mayoría. Cuando la mayoría está de acuerdo en algo, es válido. ¿Qué pasa, Víctor? Veamos cómo es el procedimiento, porque, claro, como te decía, nos llegó esta denuncia de un condominio acá de la conurbación, que, bueno, justamente denuncian esto, ¿no? Hay malos tratos, habría también un manejo poco transparente de los dineros, se les ha dicho, como te decía, que no pueden participar porque tienen deuda, pero también existe la posibilidad, ¿no?, de hacer un acuerdo con la administración y de esta manera volver a participar activamente en las decisiones de la copropiedad o del condominio. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Cuando no me dejan participar, como decíamos al principio, se toman las decisiones de forma unilateral, no se están manteniendo, por ejemplo, los espacios comunes. Yo solicito una reunión extraordinaria porque la verdad es que quiero poner sobre la mesa estos problemas. Quiero también, ¿por qué no?, elegir una nueva administración. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se remueve una administración actual? Ya, vamos por parte. En primer lugar, cuando el administrador no quiere realizar una asamblea, menos va a querer que tú regularices tu situación económica. Ya, obvio. Porque se va a dar cuenta que los vecinos se están uniendo para estar al día. Le van a poner trabas. Y esto es un síntoma muy común, ¿ya? Les van a poner trabas para que ellos no puedan quedar habilitados. A ellos les conviene que estén inhabilitados. Claro. Segundo punto. Cuando el administrador tiene todos los poderes en un condominio, ¿qué pasa con el comité de administración? ¿Dónde está? No está haciendo su trabajo. Es más, el comité tiene la facultad de remover al administrador de inmediato. Ya. Con consulta al comité. O sea, a la asamblea, perdón. El comité lo puede remover con consulta a la asamblea. Ya. Entonces, si no está haciendo su trabajo, ¿qué nos conviene? ¿Remover al administrador o remover al comité? Yo me la juego. Sacar a un administrador es mucho más fácil que sacar al comité de administración. Y cuando todo está podrido, yo parto por el comité de administración. Ya, perfecto. Hay que remover entonces el comité. Sí. Porque ese es el controlador, porque no están haciendo su trabajo. Claro. Porque si ellos no exigen que les den cuenta, si es que en realidad hay dineros que no están claros, los vecinos conversan con el comité de administración, conversan con el administrador, no les responden sus correos electrónicos. Ya. Entonces, bueno. Pero es más difícil, Víctor. ¿Ah? Es más difícil remover un comité.
Sí, es más difícil, pero fíjate que sana bastante, incluso la convivencia interna al interior de la comunidad. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se hace? Está todo Ya. podrido. Tengo que remover al comité. ¿Cómo lo hago? Vamos a partir del supuesto de que todos los vecinos van a estar hábiles, ¿ya? Ya. Porque así se nos mejora un poco más. Ya todos los vecinos que tenían deuda lograron ponerse al día y tenemos una base de vecinos que nos permita tener los quórum que la ley nos pide. ¿Por qué? Eso te quiero Porque sí, sí, eso te quería preguntar, Víctor. ¿Cuáles son los quórum? O sea, sí, efectivamente hay algunos que no están al día, pero ¿cuál es el número o el porcentaje de copropietarios que tienen que estar disponibles para poder hacer esto que estamos haciendo? Ya, mira, en primer lugar, la nueva ley de copropiedad introdujo un nuevo tipo de asamblea y sacó una institución que era el primer y segundo llamado a las asambleas. ¿Tú te acuerdas que antiguamente se hacía un primer llamado a las 7 de la tarde, no llegaba ningún vecino, y obligadamente a las 7:30 se llamaba de nuevo y en el caso de la asamblea ordinaria, se empezaba con los vecinos que estuviesen. Y generalmente habían 3, 4 viejitos y ellos tomaban las decisiones. Claro. Porque al resto no le interesaba. Y después están las asambleas extraordinarias que tenían un quórum más alto. Ahora existe la asamblea ordinaria que tiene un quórum de piso del 33% de los derechos de los vecinos. Ya. Ahora tampoco cada vecino es un vecino un voto, sino que un vecino es una alicuota de sus derechos en el condominio y así también se contabilizan para efectos de los quórum. Ya. ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que yo ya no valgo uno en el universo de mi comunidad, sino que de acuerdo al porcentaje de derechos que yo tengo sobre las áreas comunes y mi propia superficie de propiedad, ya sea que tengo bodega, estacionamiento, mi departamento tiene 3 habitaciones, mi voto no vale lo mismo que un vecino que vive al lado y su departamento es de un ambiente y no tiene estacionamiento. Ya. El de él, al momento de contabilizarlo, y eso debería estar en el reglamento, sino en la escritura del condominio, su alicuota es voy a dar un ejemplo, 0,654 y 4. Y el mío ya no es 0,6, sino que es 0,9, o puede ser 1,3, de acuerdo a la superficie total del condominio. ¿Ya? Perfecto. Perfecto. Y Entonces, necesito un 33% para... Un 33% para la asamblea ordinaria. De la asamblea ordinaria para tener quórum. ¿Y qué pasa con la asamblea extraordinaria? Pero antes de cambiarlo, para que lleguemos a los acuerdos de la asamblea ordinaria, yo necesito mayoría absoluta. O sea, el 50% más uno de los vecinos que fueron efectivamente a esa asamblea. Ya. ¿Entiendes? Perfecto. Víctor. Después tenemos la asamblea de quórum absoluto, de mayoría absoluta. Ya. Y esta corresponde a la mayoría absoluta de los derechos del condominio como un quórum de constitución de asamblea, para poder iniciar la asamblea. Ya, perfecto. Y las decisiones que se tomen también corresponden al 50% más uno de los vecinos que asistieron a la asamblea. Perfecto, perfecto. Y ahí logramos quórum. Mira, yo te digo que está súper interesante, está súper útil también lo que nos estás contando. Lamentablemente llegamos al final, pero nos quedamos acá, nos quedamos en este punto para la semana que viene, si es que lo puedes hacer y podemos coordinar algún horario en particular, poder seguir con lo que estábamos conversando, y tiene que ver con la remoción de este comité que no está funcionando del todo bien. De esto vamos a hablar la semana que viene. ¿Te parece, Víctor? Encantado, encantado. Y apúrame un poquitito más para no quedarnos con los temas a media, que a veces me voy a la profundidad, porque es difícil explicar el derecho en cortito. No, pero lo hago encantado. Pero es importante también abordarlo integralmente, ¿no? Y poder ir conociendo detalle a detalle, porque también los vecinos, a veces, y lo conversábamos un poco, Víctor, recién, cuando no tenés la información, la verdad es que te pasan por encima, no tenés el poder, y sin embargo la ley contempla que justamente lo que decíamos recién, hay una alícuota y uno tiene voto sobre lo que pasa en tu condominio. Así que la idea es esa, es poder aportar información a los vecinos y que puedan tomar buenas decisiones acorde a lo que dice la nueva ley. Yo te cuento que estábamos hablando con
con Víctor Pérez, quien es abogado y además tiene su página web que es con-mediodominio.cl, para que lo puedas buscar en la web y si es que tenés algún problema, ¿por qué no ubicarlo y poder resolverlo? Víctor, yo te agradezco a vos por tomarte un ratito y te dejo comprometido para la semana que viene. Nos vemos. Gracias. Ya, perfecto, Víctor, que tengas muy buen día. Ahí lo teníamos entonces a Víctor Pérez conversando con nosotros sobre copropiedad. Varios temas que están ahí, que siempre nos generan algún que otro dolor de cabeza. Vos nos podés dejar tu pregunta al más 569-8507-6509 para que hagamos, ¿por qué no?, un cuestionario y poder salvar todas nuestras dudas con Víctor, que ahí nos va a estar ayudando semana a semana. 9 de la mañana con 59 minutos, 9 de la mañana con 59 minutos, y nosotros nos vamos a una nueva pausa en la mañana de Radio Libre. Hoy un poquito más corto, hoy nos vamos a las 11, pero tenemos ahí muchísima información, muchísimos contenidos para compartir contigo en la mañana de Radio América Televisión. No te vayas, quédate porque tenemos más. Volvemos en unos minutos.